Buenas tardes a todos y bienvenidos otro martes más a nuestro Brick Passive House. Esta semana tenemos la oportunidad de hacer un webinar que llevamos esperando mucho tiempo, ¿no? Nosotros empezamos haciendo Passive House hace años, empezamos a trabajar en este estándar, siempre intentando trabajar desde el punto de vista del usuario, ¿no? Todo lo que nos aportaba para el usuario, no solamente a través de la calidad de la construcción, sino además de la capacidad de poder centrarnos en el usuario, que lo repito muchas veces, pero sí es cierto que es uno de los estándares de construcción que más nos aportan nuestras viviendas. Siempre hablamos de confort, hablamos de salud, por supuesto de ahorro energético, que es uno de los valores principales del estándar Passive House, pero queríamos hacer este webinar de autopromotor también, porque es cierto que el autopromotor es una clave importante, se enfrenta a un reto muy importante cuando tiene que hacer su vivienda y muchos confían en nosotros para ello. Y hoy me gustaría presentar a una persona muy importante, sobre todo para PAE y para mí en particular. Ella es Belén Villalvilla. Ella es Belén. Buenas tardes, ¿cómo estás? Si puedes conectar tu cámara, por favor. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal, Belén? Bueno, Belén es aparejadora. Yo la conozco desde hace un montón de años, la verdad. Tengo el placer y el orgullo de que fuera una de las primeras personas que marcó mi carrera profesional como aparejadora. Yo empecé como becario suyo hace ya 14 años, o sea que la verdad es que es un verdadero orgullo que hoy esté aquí contigo y que pueda estar hoy contigo aquí. Por todo lo que me has aportado. Yo quería tener este reconocimiento pequeño contigo, por supuesto. Ella es aparejadora, lleva a cabo la dirección de ejecución y es project manager de grandes proyectos, ¿vale? Hace pequeños proyectos boutique, ¿vale? También desarrolla grandes dirección de ejecución en grandes proyectos y la verdad es que es un placer tenerte aquí, Belén, porque sabemos que estás hasta arriba de trabajo ahora, eres una persona muy ocupada y agradecemos que estés aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Guillermo. Lo de los 14 años, no, ahí me ha pesado. Sí que es verdad que tenemos un momento de trabajo, pero me hacía mucha ilusión participar con vosotros y he estado pendiente de vuestros cafés de los martes y me hacía mucha ilusión que me invitarais también a participar. Pues lo sabemos y por eso queríamos que estuvieses aquí particularmente. Belén, como os comentaba, bueno, es una conocida de PAE y de todo el mundo que está alrededor nuestro, que veo que hay mucha gente conocida conectada hoy. Y es un placer, y yo siempre lo digo, y lo digo con mucho orgullo, que ella conoce muchos profesionales en este sector y que en su momento ella decidió hacerse una vivienda, ¿no? Ella decidió continuar su vida haciéndose una vivienda o haciéndola autopromoviéndola, ¿no? Que es una clave importante. Hablaremos de ello ahora, pero sí quiero que para todos los que nos estáis viendo, presentaros a Andrea Blázquez, para quien no la conozcáis. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Andrea estará, como todas las semanas, detrás nuestra, ¿vale? Tenéis en la parte de abajo, tenéis un botoncito que pone preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengáis, podéis preguntar ahí, ¿vale? Y al final de la reunión os contestaremos. Andrea, cuenta un poco la mecánica si quieres. Eso es, simplemente, nada, abajo donde en el cuadrito de preguntas y respuestas podéis escribir, también podéis escribir en el chat, pero bueno, siempre preferimos que dejéis ahí vuestras consultas. Yo seleccionaré las más interesantes, bueno, entre comillas, o las que dé tiempo y nada, al final del webinar me conecto otra vez, se las leo a Belén, hablamos un poco y que nos cuente. Y nada, yo solamente también decir que siempre en estos webinars, bueno, estamos enfocados muy al profesional y creo que hoy, como dice Guillermo, esto va a ser muy interesante para gente que pueda estar en la misma situación que tú, Belén, que esté a punto de empezar uno de los proyectos de su vida, ¿no? El construirse su vivienda y demás. Y creo que va a ser muy, muy interesante para todas estas personas, este usuario final. O sea que creo que va a estar muy bien. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Pues luego al final, cuando más o menos tengamos las preguntas, te damos paso para que nos las traslades y podamos contestarlas para resolver las inquietudes que tengamos. Bueno, Belén, mucho tiempo llevamos hablando, pero me gustaría que me contestases en primer lugar a una pregunta, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con el estándar Passive House. Como sabes, nosotros llevamos siendo muy pesados en la confianza con ello durante todos estos años, ¿vale?
Pero, ¿cómo conociste realmente este estándar? Porque a ti te llegó en paralelo, a nosotros también. Eso es. De hecho, alguna visita hicimos. Nosotros conocemos las viviendas Passive House gracias a las jornadas de puertas abiertas de la plataforma Passive House en España. Y luego también acudí a unas conferencias que hubo en el Colegio de Arquitectos cuando ya había visto lo que era, cómo funcionaba y la sensación de usuario en unas viviendas. Pues fui también y ya hacer un poquito de formación, ¿sabes? De conocer qué implicaba, ¿no? Qué cambio existía en la ejecución para conseguir que una vivienda tuvieras una sensación de confort como la que se adquiría en esto. Recuerdo, de hecho, que una de las primeras viviendas que visité, porque además esto fue un poquito prueba de error, fue contigo en Manzanares, que no sé hace cuánto, hace 3 o 4 años, fuimos a ver la vivienda de Manzanares y fuimos juntos una mañana. Y fue muy agradable. Yo siempre tengo, a mí la sensación que tengo cuando en estas visitas, luego he tenido la oportunidad de hacer una visita a una vivienda de un usuario, era un amigo, era el hermano de una amiga y tuve suerte de ir a ver una casa, pero siempre como va uno acelerado, yo decía, aquí yo paso calor, yo aquí tengo un poquito, pero era pues un poco porque hay mucha gente en las visitas, ¿sabes? En la visita, te encuentras en las visitas de las plataformas, te encuentras visitas que no están siendo usadas, con lo cual están en ciclos de, ¿sabes? Están deshabitadas porque son viviendas en obra o viviendas que están esperando la licencia de primera ocupación, con lo cual no está funcionando el sistema y te encuentras en una visita que de repente hay en la casa 40 personas a la vez. Entonces, claro, es como se rompe un poco el sistema Passive House. Pero una vez que ves cómo funciona y que no estás tan limitado como al principio parece que todo se basa en la hermeticidad y parece que uno pierde la capacidad de usar tu casa para conseguir los beneficios. Y bueno, poco a poco, es el primero, por eso tuvimos varias visitas, fuimos a ver Guadalís, hemos ido a ver, ¿cómo se llama? Lo que está enfrente de, donde está la cárcel, que ahora no me sale. ¿Soto Real? La de Soto, hemos ido a ver cosas de Soto, fuimos a ver casas de Boadilla, ¿sabes? Hemos visto, en la casa de Boadilla fue la casa de un amigo nuestro y entonces comimos con él, sabíamos que era el hermano, fuimos a comer con ellos, tal. Entonces uno se da cuenta que tú entras, sales al patio, ¿sabes? Subes y bajas las persianas, abres, no puedes estar con la ventana abierta, ¿sabes? No puedes estar, esto es una de las cosas que, pero yo tengo mis niños, hemos empezado a hacer alguna visita a la casa y uno entra y sale y es como... Fue tanto técnicamente como luego comprobar que el sistema funciona, que puedo vivir en él, que no voy a vivir en el termo. ¿Sabes? Los ejemplos, todos estos ejemplos del termo, no sé qué, claro, cuando de repente dices, me voy a meter dentro de un termo y no voy a poder salir del termo y voy a estar ahí atascada. No, ¿sabes? Luego te das cuenta de que puedes vivir, ¿sabes? Salir, entrar, los niños entran, salen y no pasa nada. Sí, es un poco la sensación de burbuja, ¿no? Que muchos clientes piensan, ¿no? Cuando caen en esto, ¿no? Cuando empiezan a entender o a ver lo que es el estándar Passive House, ¿no? Pues al final es esta sensación de burbuja que se crea, ¿no? Y ya sabes, nosotros siempre hablamos de confort, salud, ahorro energético y tal, hay que vivirlo para verlo, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo que hay ciertas visitas que se dan en situaciones que bueno, pues los sistemas no están equilibrados todavía, porque la vivienda pasiva tiene que coger su estabilidad, o de repente hay un pico de asistentes, ¿no? De aforo, ¿no? Cuando las cargas internas de las personas dentro de estas viviendas afectan tanto a nivel de temperatura interior, ¿no? Que nos sale del confort. Yo me gustaría saber, además, ¿cuál fue de los aspectos que Passive House te trasladó más determinantes para tomar la decisión de hacer una vivienda pasiva? ¿La salud, el confort, el ahorro energético? ¿O quizás simplemente la experiencia de tener una vivienda de calidad que está construida siguiendo un estándar en concreto, que además tiene unas mediciones, que además se comprueba? Mira, fue un poco una mezcla de todo. Fue por un lado el asunto del ahorro. Nosotros nos veíamos viviendo en un unifamiliar. Todas las personas que habíamos hablado con unifamiliares nos hablan de unos consumos muy altos de calefacción, con la sensación incluso que dice, estoy gastando 500 euros al mes y no supero los 22 grados en casa, con lo cual se te quedan los pies fríos cuando estás viendo la televisión al final del día, el suelo está frío y demás. Entonces, por un lado, no vamos a mentir, fue el asunto del ahorro y de la amortización de esta inversión para futuro, y por otro lado, fue el reto. Encontrarnos de repente, tanto mi marido como yo, en un reto de un sistema de construcción, de ejecución, que no es una cosa habitual. Nosotros nos hemos retrasado mucho en la construcción
porque tuvimos muchos problemas de inicio para conseguir la licencia, pero de repente nos encontrábamos que íbamos a ser los innovadores en esto, los que iban a romper un poco, y no me quería yo como aparejador, no me quería perder la ocasión de aprender conmigo, y luego pues todo nos convencía. Nosotros nos reímos mucho porque, a ver, alguna vez lo hemos hablado, Jaime, mi marido, puede ser una de las personas que más sepa de Passive House en toda España, aunque no haya, porque se ha podido leer todos los textos en inglés, todos los textos en francés, todos los textos en italiano y los ha corregido, todos los foros en Irlanda. Entonces, claro, cuando íbamos viendo referencias de la gente que va por delante de nosotros, que es todo Centro Europa, iban viendo, o sea, ahí sí que ya había gente que eran muchos usuarios, no es como en España, que no hay tantos, pues íbamos viendo cómo se podían corregir las cosas aquí en España, qué significaba para nosotros. Cuando hablas con personas que, por ejemplo, estuve hablando con la arquitecta de Moral Zarzal, que vosotros tenéis allí unas obras con ella, y la verdad es que luego todo el mundo, ¿sabes?, compartimos experiencias y tal. Allí, por ejemplo, me destacaba, me decía, oye, Belén, cuídate la protección solar, cuídate el control solar, que hemos tenido, en el último mes hemos tenido ahí un follón de que yo no quería poner las lamas, mi marido quería poner las lamas, vosotros queríais poner las lamas, y al final dice, y esta señora, ¿sabes?, esta compañera vuestra, este arquitecto, ¿sabes?, de la dirección facultativa, esa obra me dijo, tienes que poner las lamas, ¿no? Entonces, pues te vas dando cuenta, pues, o sea, que era un reto, ¿no? Y era un reto, pues, de aprendizaje, además de, o sea, eran los dos motivos, la amortización de esta inversión en el consumo. Para poder elegir una vivienda unifamiliar tienes que saber que la puedes mantener, y esto me indica que voy a tener unos gastos de mantenimiento muy bajitos. Sí, porque además tú estás viéndolo desde los dos puntos de vista, ¿no? Evidentemente, como hemos dicho, eres técnico, evidentemente estás acostumbrada a estar en obra todos los días, además, efectivamente, y lo ves desde el punto de vista de autopromotor, ¿no? O sea, muchas veces, nosotros lo explicamos, ¿no? Hay que ponerse en la piel y en la carne también del autopromotor, porque al final muchas veces tenemos que guiarle por muchos caminos que no sabemos. En este sentido, ¿no? Un poco, siendo arquitecta y habiendo formado parte del proceso desde el inicio, porque ahora sí lo has hecho como autopromotora, ¿qué destacarías en esto? O sea, tanto en la fase de proyecto, como en la fase de ejecución, como en la fase de ideas iniciales, de decisiones iniciales. Pues mira, cuando nosotros empezamos con esto y empiezas a leer, da la sensación de que vas a vivir en una cueva, que vas a tener una casa muy protegida al sol y demás. Y luego de repente, el otro día estuvo una amiga en casa y hizo una visita porque no la vi, y era como, casa tan luminosa, cuántas luces, o sea, cuántas ventanas, no esperaba, ¿no? Entonces, es muy importante en la fase de diseño, el concepto, el qué tipo de vivienda quieres hacer, cómo la quieres usar. Eso yo creo que es importante en construcción tradicional, en Passive House y en todo. Pero aquí además tienes que cuidar hacia dónde miramos, como digo yo, ¿no? El sur, el norte, el este, el oeste. Belén, te vas a arrepentir, has puesto ventanas aquí que no vamos a abrir en la vida, ¿sabes? Es importante en la fase de la ejecución, o sea, del desarrollo del proyecto, saber qué quieres, cómo lo vas a usar, y luego integrar todas estas cosas que queremos de una vivienda pasiva. Una cosa que también yo creo que es muy importante es que te lo destacan al principio y que te lo crees, pero luego lo tienes que asumir, es que las decisiones son, si tú has decidido poner un enchufe para poner el árbol de Navidad, te tienes que pensar dónde vas a poner el árbol de Navidad. Si lo has decidido poner en una esquina y se te ha olvidado poner en esa esquina, luego no puedes taladrar la lámina estanca, ¿sabes? La capa estanca. Entonces, si yo hubiera estado en condiciones normales, como joder, es como, ábreme aquí un agujero, ¿sabes? Pásame un taladro. Entonces llega por ahí una vocecita, que son las personas que saben, ¿sabes? Que sois los que sabéis, que en mi caso es Candy, llega Candy y te dice que no puedes. Y entonces, ¿pero por qué no puedo? Pero si es un agujerito. Sí. Entonces, es cierto que hay que revisar, o sea, hay que pensar los pasos de instalaciones, cómo vas a hacer, qué uso vas a hacer de esa vivienda, dónde vas a poner dónde van a ver tus niños el agua, todas esas cosas. Pero también tienes que saber que, hombre, que yo se me olvida poner un enchufe, pero el que tengo enfrente sabe por dónde lo tenemos que sacar para que yo pueda poner el enchufe. Yo creo que si llegase todos los días queriendo cambiar todo de sitio, pues no, ¿sabes? Me significaría tirar abajo cosas y volver a hacerlas y me costaría dinero. Pero si es una cosa, ya el encargado que tenemos, el equipo técnico que tiene PAE, me ayuda a ringorrar y buscar la solución para esos problemas. Entonces sí que
¿sabes? Sí que te determina la vivienda Passive House en el asunto del diseño, ¿sabes? Cómo diseñar, y luego en el asunto de la ejecución, que tienes que anticiparte. O sea, nos tenemos que anticipar porque aunque es cierto que aún sabiendo, cuando estás sobre un plano ves cosas y cuando lo tienes ahí delante dices, joder, me queda aquí un agujerito, o sea, una terraza un poco más grande que me permite poner no sé qué. Entonces, bueno, eso es importante, ¿sabes? Tener en las dos fases, tanto en la fase de proyecto como en la fase de diseño y en la fase de ejecución, tener a alguien que te esté guiando, ¿vale? Perfecto. Nosotros en ese aspecto siempre decimos que evidentemente es importante. Muchos clientes nos llaman, ¿no? y nos consultan muchas veces, porque bueno, vienen con sus proyectos o vienen de otros técnicos o vienen en la fase de inicio, ¿no? Que nos preguntan evidentemente por el proyecto, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que siempre le damos nosotros evidentemente es que los arquitectos o dentro del equipo técnico del estudio de arquitectura que seleccione, evidentemente haya especialistas en Passive House, ¿no? Porque es determinante, como bien comentas, porque según esto, creo que la respuesta está clara, ¿no? Pero ¿cuál crees que es el momento clave para llevar a cabo la elección de que un cliente quiere una vivienda pasiva? O sea, muchos clientes nos vienen con el proyecto ya para transformarlo, evidentemente que, bueno, requiere una ingeniería un poquito complicada y a veces existen una serie de sobrecostes que, habiéndolos analizado en fase de diseño, se podrían haber evitado, por supuesto, pero ¿cuál crees que es el momento clave? Yo creo que todas las viviendas ahora mismo deberían ser pasivas. O sea, así. Ahora mismo yo creo que todas las viviendas deberían ser pasivas. Otra cosa es que digan, ¿las certifico o no las certifico? ¿Vale? Sobre el asunto de la certificación, o sea, mi consejo es, depende con quién trabajes, quién tengas enfrente, tienes que certificar. ¿O qué es lo que quieres hacer? Para nosotros era importante desde el principio certificar, porque era la forma de nosotros garantizar que lo que estábamos comprando, en nuestro caso, y con la participación mía, ¿sabes? Y lo digo así, con mi participación, el resultado es lo que estoy comprando. O sea, yo estoy comprando una casa pasiva y quiero una casa pasiva. ¿Y cómo lo confirmo? Con la certificación, ¿vale? Que aquí tiene un incremento, pero te da una garantía, es una garantía. Todas las viviendas unifamiliares me parece que deberían ser pasivas desde ya, ¿sabes? Porque el salto económico entre una vivienda tradicional y una vivienda pasiva no es tanto, ¿sabes? No es tanto de lo que te va a reforzar, ¿sabes? Que la amortización, nosotros, aquí Jaime se pone a hacer amortizaciones de las placas solares, que es otro tema que podemos hablar, o se pone a hacer la amortización del consumo de aerotermia, y nosotros calculamos que en 2-3 años hemos recuperado las inversiones extras que estamos haciendo respecto a una vivienda unifamiliar tradicional. Porque el CT, o sea, entre el CT y la pasiva queda muy poquito, o sea, es como un último esfuerzo, o sea, un último esfuerzo y tienes una casa pasiva. Entonces, yo creo que tienes que ir o sea, todas las unifamiliares deberían ser pasivas. Las viviendas en altura, pues tenemos que trabajar en ello y tenemos que mejorarlas. Aunque cada vez hay más viviendas, incluso en Madrid, en León, en País Vasco, en Navarra, hay muchas viviendas pasivas ya en altura y bueno, hay edificios de uso, ¿sabes?, de dotacional que se están haciendo y están funcionando muy bien, o sea, que están ahí. En unifamiliares yo creo que es que no hay que darle vueltas. O sea, si a ti te entra un cliente, ¿sabes?, que me llame. Que me llame. Perfecto. Sí, porque además, bueno, lo comentamos muchas veces, ¿no? Y a mí, vosotros lo estáis viviendo en primera persona y si bien es cierto que hoy en día hay muchos sistemas, hay mucha tecnología, o sea, los fabricantes ya están por la labor, muchos fabricantes están por la labor de hacer productos que evidentemente nos acerquen un poquito más a esa pasividad de las viviendas, ¿no? Que hablamos, o sea, que reduzcan sus consumos realmente en todos los aspectos, ¿no? Ese soñado edificio de consumo casi nulo, ¿no? Que tiene que ser cada vez más pasivo, evidentemente tiene todo su sentido. Y para esto como estamos comentando, hay muchos fabricantes. Yo me gustaría hacerte una pregunta en concreto, porque nosotros hemos visitado, bueno, contigo he visitado viviendas, hemos estado viendo distintos sistemas constructivos, hemos estado viendo, bueno, madera, incluso recuerdo haber comentado el tema de steel frame, ¿no? O otros tipos de sistemas, steel stone, etcétera, ¿vale? Pero tu vivienda al final está hecha con termoarcilla, construcción tradicional. Me gustaría saber por qué finalmente hicimos muro de hormigón, termoarcilla, hermeticidad con yeso. ¿Qué es lo que te llevó a este tipo de sistema constructivo de obra tradicional? Pues al final lo que ocurre es que quería poder controlar algo. No, poder controlar el sistema. O sea, esto lo conozco. La vivienda de mis padres está hecha con termoarcilla de hace un montón de años, nos ha funcionado fenomenal.
y fuimos yo creo que de los primeros, porque hicimos la casa yo creo hace ya 20 años, entonces, o más, ¿sabes? Entonces, nosotros sí que es verdad que fuimos desestimando, porque como estábamos buscando tecnología, fuimos desestimando el litón, que nos trataron muy bien, desestimamos los muros de pores con hormigón armado, también los desestimamos porque teníamos unas grandes alturas, no nos fiábamos, hicimos viviendas. El producto es muy bueno, pero en nuestro caso todos los productos son muy buenos, tienen su solución, pero para nuestro proyecto, que teníamos ahí unas alturas un poco más grandes en el edificio, en la planta primera, era la forma en la que yo podía saber aportar algo, ¿sabes? Porque si me metía con lo que decimos, con estructuras ligeras de acero, nos metíamos con madera, que tampoco, ¿sabes? Con esas capas y capas que lleva la madera, ¿sabes? Nos perdíamos un poco en que yo pudiera participar y pudiera acceder. De todas maneras, la solución de la termoarcilla no deja de ser solución tradicional, ¿sabes? Muy española, y al final sí que puedes cambiar una ventana, un poquito de hueco, no sé qué, que con otros materiales que te pueden llegar prefabricados o que te pueden traer, ¿sabes? La solución la tienes que traer demasiado atrás. Y hay veces que nosotros, por ejemplo, una vez que vamos a cambiar las ventanas de la escalera de la escalera oeste, de la fachada oeste, y las cambiamos y lo puedes resolver en la obra. O sea, tú puedes resolver con tormartilla cosas que, pues ahora las quiero hacer un poco más pequeñas porque me va a entrar mucha luz por aquí. Habíamos previsto que nos entrara y es que entra muchísimo. Entonces vamos aceptando, o sea, la termoarcilla te permite cambiar un poquito, poco, porque si no hay alguien que te gruñe, pero porque si no ya el PHPP no funciona, pero poco, pero te permite mover un poquito la situación de los elementos o te permite cambiar la dimensión. Está claro, y bueno, nosotros sí es cierto que además, como podéis ver aquí en las imágenes, utilizamos y estamos utilizando distintos sistemas constructivos, pero quizá uno de los valores que nos definen como empresa, ¿no? Nosotros éramos una empresa de construcción tradicional y lo que nos define un poco es eso, ¿no? Que este conocimiento tradicional, cómo innovarlo, ¿no? Cómo llevarlo hacia la innovación y como comentabas antes, ¿no? O sea, al final es un puntito más, son 7 o 8 puntos claves que tenemos que tener en cuenta, simplemente es muy básico, desde para que un edificio tradicional se pueda transformar en una vivienda pasiva, evidentemente tiene que haber unos criterios y unos cálculos por detrás. Me gustaría comentar el tema de las instalaciones, un poquito contigo. Porque sí es cierto que esta es una guerra, además que hemos tenido, y hablábamos el sistema de ventilación, ¿no? Mecánica controlada que tenía la vivienda. Cuando estuvimos planteando este sistema, os pongo un poco en antecedentes, este sistema para la vivienda de Belén, bueno, evidentemente llevamos un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, ¿vale? De Zehnder en este caso. Y aparte, bueno, dentro del sistema, pues planteamos en su momento si la deshumectación sí o la deshumectación no, ¿vale? La vivienda finalmente, en vez de suelo radiante, que era lo que venía de inicio en proyecto, ya en fase de proyecto se cambió esto, porque nosotros participamos en fase de proyecto para poder optimizar la vivienda, ¿no? Y el coste de la vivienda también, con Belén. Y tomamos la decisión, porque además yo me gusta mucho por el tema de las inercias térmicas, que siempre hablamos, y de la acción directa de la vivienda, de instalar placas de techo radiante, en este caso. Y comentábamos el tema de la deshumectación. ¿Qué te llevó, Belén? Porque yo me gusta mucho esto como lo explicas, a no instalar un deshumectador, ¿no? O qué sentido común tenemos que aplicar sobre las instalaciones en la vivienda o el promotor tiene que tener en cuenta. Bueno, el promotor, yo no sé si, por eso, a ver, en el asunto del humectador que venía en proyecto, es que luego se ha hablado, muchos de estos proyectos se hacen cerca de costa, ¿sabes? Y el problema es el asunto de la humedad. Nosotros nos reíamos, y además, claro, te estás riendo, y que muchos de los que están aquí escuchándonos de las fiestas de Belén, entonces, claro, Guillermo me decía, Belén, ya verás cuando nos juntemos allí 100 personas en tu casa, empecemos todos ahí a sudar, a reírnos, y nos empieza a caer agua, o sea, nos empiezan a caer gotitas de agua del techo radiante cuando condense. Y yo era como, ¿y qué pasa? Yo cojo, abro la ventana, ventilo, ¿sabes? Todo esto se nos va y volvemos a empezar. Esto no tiene. El asunto de las instalaciones muchas veces es que se nos van un poco, o sea, las desproporcionamos para el servicio que nos van a dar y de las ocasiones puntuales. O sea, a mí me puede pasar que me llegue un tormentón, haya un tormentón en agosto, estos tormentones que sale con muchísima humedad, y que mi casa, ¿sabes? Puede ser que condense, porque si yo tengo las placas arriba en frío y me condense toda esa humedad.
pero esto es muy sencillo, ventilo más, abro y como tu casa, ¿sabes? No, y eso me puede pasar una vez en 5 años. O sea, hacer una inversión como la que tenemos que hacer, más el mantenimiento posterior, que lo volvemos a decir, o sea, los equipos que tenemos los tenemos que mantener y cuidar. O sea, si yo hago una inversión para utilizarlo una vez al año, o sea, una vez cada 5 años, tengo que valorar mucho para si me merece la pena o no me merece la pena. Entonces, también tuve la suerte, yo siempre digo, porque al final es importante leer, bueno, tengo a una persona que lee mucho en casa, pero leer y comentar. Colaboro con una de las ingenierías que colaboro, se lo conté y me dijeron, mira, Belén, en Madrid, en grandes instalaciones, nos saltan una vez al año para hacer productos, o sea, en fábricas que requieren unas condiciones muy, muy exactas. No te va a saltar el humedador, o sea, el deshumidificador en tu casa. Se eliminó. Pero bueno, o sea, que al final lo de las instalaciones y todo, pues uno tiene que saber cómo vive. O sea, es cómo vivo, o sea, yo cómo vivo. A mí me importa, yo termino de ducharme y abriré un poquito la ventana o, ¿sabes? Mi sistema Zehnder funcionará, me recirculará y me aligerará ese vapor de agua que tengo en el cuarto de baño. O sea, no espero otra cosa. Claro, yo una de las obsesiones que tenía es, nosotros somos una familia que cocinamos y disfrutamos en la cocina. Entonces era, madre mía, esto de la estanquidad, ¿cómo vamos a hacer ahora? Cuando yo fría, o sea, haga la coliflor, ¿dónde se va a ir el olor de la coliflor? Bueno, pues con unas campanas que existen, que en cuanto buscas, mientras no tienes que buscarlas, no sabes que existen. Pero en cuanto buscas una campana para una vivienda Passive House, hay 50 modelos, no estás condenado en los precios, tienen precios similares. O sea, yo creo que lo que nos pasa también es que creemos que no hay producto en el mercado que responda a las necesidades que tú tienes. Y hay producto en el mercado, ¿sabes? Igual que de una vivienda tradicional y con los mismos costes, con lo cual, bueno, pues es importante, vamos, que no... Muchas veces no se basa en eso, sí. Hay que pensar un poco, o sea, que también es cierto que hay que pensar un poco de cómo uso la vivienda o sea, cuando veas todo allí, dices, y volvemos a lo mismo, en la fase de proyecto, pues si tienes a un padre que te va diciendo, esta experiencia nos dice que, ¿sabes? O esto te merece la pena si vas a hacerte una vivienda en Gandía, pero si te vas a hacer una vivienda en Madrid, que aquí es de lo más seco del mundo, o sea, no merece la pena un deshumidificador. Y efectivamente a nosotros al final esa libertad nos las da, que estamos rodeados de una serie de fabricantes que incluso somos capaces de asesorar desde el minuto cero en todos los proyectos, evidentemente, y les involucramos, porque además creemos que es así, creemos que es necesario que involucremos desde el minuto cero a todos los participantes en el proyecto, lógicamente para optimizar y para aligerar. Te iba a preguntar sobre qué opinión te merece el mito de las ventanas en Passive House, de que tenemos que hacer ventanas que no se abran, pero creo que ya has contestado. Nada, lo de las ventanas que no se abran era una cosa que yo me preocupaba mucho y nosotros es muy curioso porque hemos puesto con el asunto de monitorizar, de conocer la vivienda, de qué está pasando, ya tenemos puesto dos termómetros en casa, uno fuera de la casa, que lo hemos puesto en fachada norte, primero lo pusimos en una fachada para que le diera el sol, ahora hemos cambiado fachada norte, un termómetro en fachada norte y otro en el interior. Y hemos empezado ya, ¿sabes?, a usarlo. Nosotros tenemos la casa que entras por la mañana temprano a 11 grados y tu casa está sin nada, sin nadie dentro, sin un respirar, la tenemos a 22. Entonces es como, wow. Pero es que eso pasa a las 7:30 de la mañana, las ventanas, o sea, es una obra, la obra está abierta, entra y sale todo el mundo por allí, tú apareces a las 12:30 o mi marido llega a las 12:30, comprueba y ha subido medio grado. Entonces, como, joder, qué estable es esto. Entonces, el asunto de la ventana que no se puede abrir, de la ventana fija, de la ventana, pues no es, o sea, es una cosa que yo creo que podría sacar muchísimo, o sea, es cuando sacas más rendimiento a la solución de la Passive House, pero no te condena de que tú te llegue la hora de la merienda con tus niños o que te llegue la hora del desayuno. Yo lo único que decía, a ver si voy a tener una casa con patio y no voy a poder salir a tomarme el café por la mañana. Y te das cuenta de que no, tú sales y te encuentras allí que no tienes ningún problema en esta fase. Yo me imagino que cuando vivamos allí, que no haya estos picos y que será mucho más estable aún, para que se puede usar la vivienda. Yo siempre decía, a mí lo que más me preocupaba es que la vivienda se pudiera usar. Está claro, está claro. Quizá hay un poco de miedo, ¿no? O de pánico por parte del técnico. Muchas veces nos ponemos en esa parte, ¿no? De cuando el usuario tiene que interactuar con la vivienda, ¿no?
siempre lo comentamos, en una vivienda tradicional, prácticamente con los sistemas de climatización que tenemos es muy sencillo, ¿no? Porque si tengo frío, doy al botoncito, subo la temperatura de mi calefacción, ¿no? Si tengo calor, si tengo la suerte de tener aire acondicionado, pongo mi aire acondicionado o mi suelo radiante, ¿no? Lo pongo en modo refrescante y quizá debido a las altas potencias, ¿no?, que tienen estas instalaciones en una vivienda tradicional, por las bases de cálculo, etcétera, y por las necesidades que tienen, es mucho más fácil interactuar con estas viviendas, ¿no? Entonces, quizá todo esto responda a ese miedo que puede existir de que el usuario al final puede interactuar en muchas partes, ¿no? Estamos hablando de que hay un ventilador, ¿no? Estamos hablando de que hay una máquina de aerotermia, normalmente pues, hay un suelo radiante o techo radiante, o suele haber sistemas de climatización de aporte de calor y de frío en el mismo sistema de ventilación. Tenemos la climatización posible, que hay muchas viviendas, ¿no? Que al final no estamos hablando de edificios de consumo casi nulo, no de edificios de consumo cero, ¿no? Quizás sea un punto clave y sí estamos intentando hacerlo aquí, el monitorizar, ¿no? Porque al final, claro, lo comentabas, ¿no? Con la experiencia, el control solar, ¿no? Evidentemente, pues si tengo un impacto mayor solar del que mi vivienda necesita, puedo tener ese disconfort o puedo tener ese grado de disconfort. Quizás sería un punto interesante, ¿no? Llevar a cabo esta monitorización, este control dentro de este tipo de viviendas. ¿Puede responder eso un poco el miedo que tenga el técnico? Y yo creo que la experiencia de las personas que han empezado a usar esto, al final me mandan ahí. O sea, no te lo dicen y a lo mejor ellos no han aplicado, pero te mandan ahí. Es un día de noviembre, o sea, un día de noviembre de estos días de sol, que te está dando el sol en el sur, te vas de paseo, estás todo el fin de semana fuera y cuando vuelves está la casa echando bombas. ¿Sabes? Que a lo mejor incluso en noviembre no te apetece que tu casa esté a 30 grados. Si tú eres capaz de monitorizar y controlar esas temperaturas y que el sistema funcione, porque una de las cosas que me queda también clara es que los cambios aquí son muy lentos. O sea, no es como una casa en el pueblo o una casa que cortas la calefacción y te has quedado sin temperatura. Aquí tú cortas y la temperatura va bajando muy poquito, ¿sabes? Porque en esto que os digo de los termómetros que hemos colocado, que podemos ver las variables como baja muy lentamente, a lo mejor te baja en la noche, nos baja el interior de la vivienda medio grado o 1 grado y lo hace muy despacito. Entonces, si eres capaz de controlar esto por medio de la monitorización, nosotros, vamos, de hecho estamos será el siguiente capítulo de desarrollo de instalaciones que tenemos que hacer, porque también es cierto que la monitorización antes era más complicada porque iba cableada, y ahora son pequeños elementos que vas colocando en las cajas de registro de la propia caja y vas poniendo, son pequeñitos elementos, hay mucho sistema de radio y ya no es una cosa que digas, madre mía, se me ha olvidado, no hay vuelta atrás, ya estoy perdida. Es más sencillo. Está claro, sí, ahí evidentemente la tecnología cada vez ayudará más, ¿no? Esto siempre hemos puesto en todos estos webinars que estamos teniendo el ejemplo de la industria del automóvil, ¿no? Pero sí es cierto, al final, ¿cómo interactuamos, no? Si yo tuviera que cada vez que arranco el coche encender el ABS, pues al final me olvidaría, ya te puedo decir, la mayoría de las veces, lógicamente, se interactúa el solo, evidentemente, cuando es necesario, cuando lo necesita realmente la conducción o el coche, pues lógicamente es esa monitorización, ¿no?, de la conducción, pues en este caso podríamos emplear lo mismo para la vivienda. Te voy a hacer una pregunta y es, desde la fase de proyecto hasta esta fase de ejecución, ¿no?, por recuperar un poco esta fase de ejecución, en ese punto de vista como técnico, ¿vale? En concreto, que estoy viendo que hay varios técnicos conectados también. ¿Qué diferencias ves en la fase de ejecución, sobre todo, ¿no? Porque es importante, siempre hablamos, valga que lo digamos nosotros, evidentemente, pero la experiencia es un grado en la ejecución de una vivienda pasiva, lógicamente, porque nosotros mismos en nuestros carnes nos hemos dado cuenta desde el minuto cero que hay que tener a cabo muchos condicionantes y el control de la ejecución es mucho mayor que en una vivienda tradicional. El caso que comentabas del enchufe, por ejemplo, ¿no? Es necesario contar con proveedores también que tengan este conocimiento, porque si no se organizan verdaderas locuras en las obras. Entonces esto, bueno, pues al final todos los que participan en este tipo de obras es interesante que tengan un objetivo común, pero sí me gustaría técnicamente, ¿qué diferencias ves en todos estos aspectos desde el punto de vista técnico de un edificio tradicional, como que estamos acostumbrados a hacerlos, a una vivienda que sea pasiva o un edificio que sea pasivo? Tienes que hacer una planificación de los trabajos y de los materiales de una forma completamente distinta. Y tienes que ser capaz, aunque parece que todo está cuadriculado,
tienes que ser capaz de tener respuesta, ¿sabes? Ser capaz de adaptarte, ¿no? De tener un prontuario en la cabeza, ¿sabes? Porque nos estamos dando cuenta en el que a lo mejor, oye, este material no me cabe, ¿sabes? No me cabe este aislamiento en la medianera con el vecino porque por lo que sea no nos cabe, porque se nos ha ido un poco... Y tener una referencia de un prontuario de equivalencias, ¿vale? Entonces, a la hora de ejecutar, tienes que tener también en cuenta qué va adelante y qué va después, ¿sabes? Si normalmente en una obra el éxito de una buena planificación es qué va adelante y qué va después para no tener que ir atrás, ahora es especialmente porque entre los encintados, la capa de... Mira, ya lo he dicho mal, pero la lámina de yeso, la colocación de las ventanas, el encintado, el tío que viene por allí del pladur, el otro, ¿sabes? Tienes que tenerlo muy bien y los controles de los suministros de cada uno de estos elementos. Esto es lo que digo, una vivienda unifamiliar tardas poco, pero tardas más en pedir las cosas que en ejecutarlas, ¿sabes? En fabricarlas, desde que tienes el hueco para medir de una ventana hasta que te llega la ventana para instalar. Entonces, bueno, ahí es el trabajo que es importante. Sí, quizá una de las claves sea eso, ¿no? Que lógicamente tienes que llevar un control de todo el proceso, es un control mucho más exhaustivo, requiere una supervisión mayor que a lo mejor en otro tipo de trabajos, ¿no? Que podemos trabajar siempre, al final siempre se trabaja en construcción tradicional y passive house, pero sí es cierto que hay una serie de condicionantes que nos hacen que aquí haya que ser mucho más incisivo en muchas fases de ejecución de la obra, sobre todo cuando estamos hablando de que hacemos test, incluso, ¿no? Para comprobarlo. Yo te voy a hacer una última pregunta que tengo, aprovechando las 5:10, a ver si ahora y cuarto podemos conectar con Andrea y conectar. Siempre hablamos, ¿no? Pero sí me ha gustado porque lo has dicho además sobre la conversación, ¿no? Muchas veces cuando nosotros le presentamos, vienen proyectos tradicionales y le presentamos la propuesta pasiva, ¿no? Muchas veces, o ese edificio de consumo mejorado incluso, ¿no? Passive House o más, ¿no? Porque vienen proyectos que son más que Passive House, son edificios de autoconsumo, positivos, etcétera. Muchas veces cuando viene esta gente con estos proyectos tradicionales y hablamos de Passive House, piensa que estamos hablando de un producto de lujo en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, tú ahora mismo, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que tiene que ver un cliente este producto realmente o con todo lo que has vivido? Porque inicialmente siempre tenemos esta duda, ¿no? Esto va a ser carísimo, ¿no? Esto va a ser un producto de lujo. ¿Cómo ves este elemento a diferenciarse de la construcción tradicional? Os voy a contar lo que nos pasó a nosotros. A nosotros nos pasó que en el proceso de encontrar los arquitectos que estuvieran para poder certificar la vivienda, hicimos un sondeo y alguno nos presentó casi como que esto era, vamos, no lo merecíamos. ¿Sabes? Esto, y lo cuento, ¿sabes? No voy a... Y nosotros, claro, nos echamos para atrás y dijimos, madre mía, a ver si esto va a costar, el metro cuadrado nos va a salir... Y nos echó un poquito para atrás. Lo que pasa es que a mí no me salen las cuentas y yo decía, es que esto no puede ser tan caro. Al final, no hay, lo he dicho antes, no hay tantos saltos. Nosotros llegamos a encontrar gente que nos hablaba de unos 1.300, 1.400 euros metro cuadrado de construcción y nos parecía una barbaridad. Claro, cuando encontramos, hubo gente que fue, ¿sabes? Que te dices, oye, explícame esto que no me sale. Entonces, estás alrededor de los 1.100, 1.000, y ahora, con los números que tenemos encima de la mesa, de lo que hemos ejecutado ya y de lo que nos queda pendiente de ejecutar, pues nosotros estaremos alrededor de los 1.000 euros, ¿vale? De los 1.000 euros metro cuadrado. Siempre entendiendo que no va, de la amortización, cuando alguien eche esta cuenta o nosotros echamos esta cuenta, pues también echamos la cuenta de lo que no íbamos a gastar en los futuros años de electricidad o de gas en la casa, en calentar y climatizar la vivienda. Porque eso al final, pues claro, cuando uno echa los números con su hipoteca y con no sé qué, dice, esto es la suma y la resta de lo que voy a poder meter en la hipoteca además, también. Entonces, el cliente que pueda llegar o la persona que pueda estar pensando en hacerse una vivienda Passive House, al final tiene que echar cuentas de entre unos 1.100, 1.100 euros el metro cuadrado. Y conseguiría una vivienda que si la piensa, le puede dar una vivienda que no sea una caja de zapatos. Está claro, bueno, ¿no? Nosotros tenemos singularidades en nuestra vivienda, tenemos una fachada sur con mucho vidrio,
tenemos una doble altura, bueno, que casi es una triple altura encima de la escalera, llevamos una escalera, o sea, hemos ido haciendo cosas que pueden significar ese salto a lo mejor de los 1000 a los 1100, pero si tú tienes una vivienda, ¿sabes? Una vivienda en una sola planta, pues puedes llegar a reducir el coste, claro. Está claro, y nosotros desde PAE creemos firmemente, de hecho en este proyecto, bueno, como comentaba antes, hemos colaborado desde la fase inicial, evidentemente, y persiguiendo un objetivo, con lo cual hemos trabajado de la mano, lógicamente, tanto con los arquitectos, con el promotor, con el diseñador, con todos los intervinientes que han estado en el proyecto para poder conseguir y poder lograr estas optimizaciones de coste, ¿no? Que al final es un poco la clave, ¿no? Cómo participamos todos en el proyecto para llegar a esto. Porque muchas veces, es lo que comentaba, llegan muchos proyectos que son difíciles de trasladar, pues bueno, pues por ciertas soluciones o ciertas mejoras. Siempre hablamos, el primer webinar hablamos con Pablo Carranza, evidentemente, que no hay solución más cara que la que no se piensa, ¿no? Y evidentemente muchas veces podemos dar soluciones que son mucho más económicas si las pensamos simplemente, ¿no? Y las trabajamos bien. Pero evidentemente al final cada proyecto tiene sus peculiaridades, sus puntos flojos, sus puntos fuertes, ¿no? Evidentemente, y es difícil trasladar si no se trabaja desde el minuto cero, evidentemente, y nos intentamos alinear siempre en un objetivo económico con el cliente. Así que nada, muchas gracias, Belén. Voy a dar paso a Andrea, ¿vale? Porque hay bastante gente conectada y sí me gustaría que pudiera hablar Andrea y que nos trasladase alguna pregunta o alguna duda que tengan. Hola, otra vez. Bueno, Belén, me ha encantado escuchar tu testimonio. Espero que dentro de unos meses nos volvamos a reunir y hagamos otro webinar, pero ya desde la experiencia después de haber vivido, ¿no? Porque ahora estáis en fase de ejecución, así que espero que nos volvamos a reunir y nos cuentes qué tal se vive ahí, qué tal se duerme y qué tal estáis. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Me quería remontar un poco al principio cuando habéis empezado a hablar que antes de empezar con el proyecto pues fuisteis a visitar otras casas, ¿no? De amigos o conocidos, etcétera. Y ya te ha preguntado Guillermo qué es lo que te hizo decantarte, ¿no? por hacer una casa pasiva o por este estándar. Pero yo quiero saber qué es lo que más te llamó la atención cuando la primera vez que entraste a una casa Passive House. Es decir, la primera sensación, el confort térmico, el ruido, la acústica, la ausencia de olores, algo que digas, uy, aquí hay algo diferente. Fue el confort térmico, porque de repente me encontré en una casa que estaba, yo creo que estaba a 22 grados, 23 grados, yo iba con un jersey, o sea, el jersey y la camisa, la gente que nos atendía estaba en camisa, y claro, con 23 grados o 22 grados en tu casa, tú estás con jersey y no tienes sensación de calor, porque hay, entonces claro, yo decía, ¿por qué tengo esta sensación de estar, o sea, que me sobra el jersey, ¿sabes? Entonces claro, me dijeron, no, es que aquí la historia es que toda la temperatura, toda la masa tiene la misma temperatura, o sea, no hay diferencias, o sea, no tienes más calor cerca del radiador, que no hay, bueno, cerca del centro de la casa y más frío en el cristal. O sea, no tienes, o sea, toda la vivienda tiene la misma temperatura. Y efectivamente, o sea, cuando tú vas andando, o sea, no es como en tu casa que bueno, yo estoy aquí al lado de un cristal, que los días que me da el sol, pues pasa mucho calor y los días que hace frío, pasa mucho frío. Eso en las viviendas que yo visité no ocurría. Y además es que, o sea, lo probé con una temperatura mucho más baja que la temperatura que sientes confortable en tu casa. Claro, la diferencia en tu casa es que necesitas tener 24, 25 grados para sentirte en el sofá sentada, sentirte a gusto, y aquí con 22 grados es que la temperatura es completa, o sea, toda la sala, arriba y abajo, a derecha e izquierda, está a la misma temperatura, no es como nuestras viviendas actuales. Eso es que, a ver, son 5 principios, ¿no? Los que componen el estándar Passive House y todos son importantes, pero también hay yo creo que también radica mucho la importancia del tema de la hermeticidad, que las corrientes de aire para nosotros son imperceptibles y no las notamos a priori, pero es que luego realmente es lo que pasa, que tú tienes la calefacción y estás a 23 grados y dices, ¿y por qué no estoy y por qué tengo frío? Bueno, pues por estas pequeñas cosas, porque hay corrientes de aire, porque hay infiltraciones, que al principio no las notamos, pero a la larga es cuando sí te das cuenta que algo no te está haciendo, pues eso, no tienes el confort que debería. Bueno, eso para empezar era una pregunta personal que me parece muy interesante. Y bueno, voy a leeros también, vale, alguna. Bueno, preguntan que si crees que en el futuro
la casa podría ser autosuficiente. Es decir, instalando más, pues eso, más energías renovables, o a lo mejor quizá la inversión para que esto sea así no resulta rentable, no lo sé. A ver, nosotros ahora mismo en nuestra vivienda era uno de los temas que teníamos, tenemos 8 placas solares, ¿vale? Con esas 8 placas solares no hemos planteado poner baterías, porque las baterías, o sea, al final hay que pensar, esto es como lo de el humidificador, o sea, ¿cómo voy a levantar yo la inversión de unas baterías? ¿En cuánto tiempo tengo que amortizarlas? Es que no me merece la pena. Voy a esperar a que Tesla o alguien saque unas baterías muchísimo más económicas en el tiempo. En fin. Nosotros tenemos ahora placas solares y sabemos que no, o sea, tanto como autosuficiente la vivienda, yo creo que en Madrid es muy complicado conseguirlo. Lo que sí que sabemos es que ahora que ya podemos revertir la energía que el excedente de energía que nos pueda generar y demás, ¿sabes? Puede ser que nosotros consigamos un equilibrio en la electricidad, pero más de eso, ¿sabes? Siempre voy a tener que estar conectada a la red. O sea, yo creo que, y además que esto volvemos a lo mismo, yo no vivo en una cueva, ¿sabes? Yo no necesito vivir en una cueva para sentirme ecológica, no necesito ir contra mí, ¿sabes? Yo necesito, o sea, si tengo un fallo un día en una placa, ¿sabes? En las placas, poder seguir abriendo el grifo y que me salga agua caliente, y poder seguir abriendo el grifo y entonces de eso estamos hablando. Hemos hecho elementos, ¿sabes?, que no cuestan dinero, pues como el pozo canadiense, que es una bobada, que al final es tirar metros de tubo y conseguir que el aire que entra luego en la máquina se atempere porque está enterrado. Entonces hay cosas que las hemos pensado y las hemos integrado, pero no creo que en nuestra vivienda podamos conseguir que sea autosuficiente. Ya, me parecía un poco complicado también. Al hilo del tema de las instalaciones, que también hablan sobre esto, preguntan qué instalaciones, bueno, si las instalaciones en una vivienda Passive House difieren mucho de una vivienda habitual. Bueno, tú nos puedes decir ahora las instalaciones que tienes en tu casa ahora mismo en la que vives y en la que vas a tener en tu casa pasiva. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que hay diferencia con las viviendas de hace 10 años, con las viviendas de hoy ya no. O sea, aerotermia ya se está poniendo en muchas viviendas, en muchos pisos, en viviendas con un poquito de calidad se están metiendo aerotermia y no hay para el agua caliente y la ventilación. Con lo cual nosotros tenemos aerotermia y tenemos una bomba de calor y ya está, no tenemos más. O sea, bueno, las placas solares que se alimentan, pero no tenemos las placas solares, pero el techo radiante, porque uno de los problemas que tiene el Passive House en el sur de Europa es el problema lo tenemos no con el frío, lo tenemos con el calor. El problema, todas las viviendas en Madrid y las viviendas que hay en costa, el problema lo tienen no tenemos un problema de calor, o sea, de frío, perdón, es un problema de calor, que de repente el sol empieza a dar en el mes de mayo, el sol hasta septiembre no se va, y ahí sí que se necesita cuidar. El frío, ¿sabes? La experiencia de todo el mundo que va por delante nuestro es no hay. Yo creo que ahora mismo ya no hay diferencia. Hay mucho suelo radiante puesto y mucha placa de techo radiante, con lo cual, si es que al final es lo que estamos diciendo, si es que no cuesta más que una vivienda tradicional, o sea, de lo que creemos que es tradicional. O sea, al final el código técnico nos ha puesto ahí, ¿sabes? Lo único que tenemos que hacer es un pasito más, pero no hay gran diferencia. Quizá la diferencia esté en el dimensionado de la propia instalación, es decir, y en la potencia de los equipos, ¿no? Porque la necesidad de una casa pasiva es mucho más pequeñita, entonces con poca potencia la vamos a cubrir, o con menos placas, entonces ahí radica la diferencia quizá un poco. Nosotros vamos con un equipo que tiene 3,6 kilovatios, que es que eso es el piso en el que vivo hoy. Es que 3,6 kilovatios para un espacio como el que estamos, con un sistema distinto que es con una mayor superficie de radiación, como son los paneles, las placas radiantes de techo, es que no es nada. O sea, es que lo que hablamos del consumo. O sea, que sí, tienes razón. O sea, es igual, pero no es igual, porque voy con unos equipos que son minúsculos comparado con lo que tenemos aquí. Siempre nosotros cuando hicimos el curso, ¿no? Trades Person, siempre nos ponen el ejemplo del secador de pelo, encender 10 velas o la presencia de no sé, 6 personas, ¿no? En una habitación. Con eso es suficiente para caldear el ambiente y tener confort. O sea, la necesidad es súper poca, realmente.
perdona, en la primera de las primeras veces con mis primos, o sea, nosotros siempre nos reímos porque a mis primos yo se lo he dicho, o sea, todas las temporadas, cuando llegue octubre, yo les tengo que llamar a mis primos, invitarles a un vino, que se me vengan ahí todos los primos, que se muevan mucho, cada uno se ríe. Guillermo es que se apunta, se apunta a la fiesta de primos, a la de Uicesos y a la de todo, se apunta a todas las fiestas. No, pero al final es eso. Nosotros nos ponían el ejemplo inicialmente con el radiador de pies, el radiador de pies que tenemos todos en obra. Cuando entras en el despacho por las mañanas en la caseta de obra tienes los pies helados y tienes el radiador de pies todo el día. Y ese es el radiador que nos ponían a nosotros de ejemplo, que dices tú, las 10 velas y la fiesta de mis primos, pues es esto. Así es. Bueno, nos preguntan también acerca de la monitorización que habéis estado hablando. Que, bueno, si vais a tener una aplicación de móvil, ¿vale? Desde que podéis controlar la monitorización de la casa o algo así. Claro, no, sí, ahora mismo todos los elementos, o sea, todos los desarrollos de Smart Building vienen ya con ello. O sea, ahora mismo no sé cuál se elegirá porque estamos en una fase final de este tema y no voy a mentir, esto lo lleva Jaime y Guillermo, entonces entre ellos dos, pero todas las soluciones, o sea, no es una alternativa, o sea, no es a este le selecciono, a este no, porque tiene el asunto del móvil, o sea, todas vienen ya con ello. O sea, si tenemos el Alexa que nos enciende las luces, bueno, vamos a tener un Smart, ¿sabes? Un Smart Building que me lo haga igual. Muy bien. Y bueno, también acerca de la monitorización, que no sé cómo vais a... ¿Cómo se puede integrar la monitorización de tantas cosas de forma tan sencilla? Bueno, realmente aquí ninguno somos expertos en esto, o sea que no sé si vamos a poder responder, pero preguntan si en casa, por ejemplo, vais a tener una pantalla o un monitor o va a haber varios monitores o en una misma pantalla, ahí va a estar toda la información. Digamos. Pues mira, el sistema Gender nos ha sorprendido esta última semana con un nuevo desarrollo de placa de control. Y ahí vamos a tener controlados bastantes elementos. Vamos a tener la aerotermia y vamos a tener controlado la ventilación, ¿sabes? Porque ¿sabes? Lo hemos intentado desarrollar. Una de las cosas que, por ejemplo, es importante cuando de repente hablas tú de las pantallas, de los cachivaches, y yo es como, no quiero cachivaches, ya me conocen. O sea, los operarios en la obra, como Belén es la que no quiere ver nada. A mí las instalaciones no me gustan nada, me gustaría que estuvieran todas escondidas, pero al final se necesita en el trabajo de interiorismo del proyecto integrar todas esas bocas de ventilación, esas pantallas, los termos, ¿sabes? Donde pongo la temperatura de las placas. Termostatos. Los termostatos, ¿sabes? Los termostatos. Entonces sí que es verdad que uno tiene que integrar esas cosas, pero es cierto que las compañías, los fabricantes, yo creo que están trabajando en que saben que hay siempre gente como yo que no quiere ver cachivaches grandes. O sea, cada vez los cachivaches son más discretos, hay gente que le chiflarán los botones, pero las cosas vienen cada vez con menos botones, con lo cual se queda más integradito. Hay muchos elementos de estos. Claro, sí, la cuestión será en la simplificación y en que no se note que la casa está domotizada, monitorizada, igual que las bocas de ventilación son súper discretas. Ahora hay unos modelos que la gente parece que va a ver ahí unas rejillas muy feas y todo lo contrario, que hay cosas muy... La clave está en que no se note y queden las cosas bastante discretas. Creo que nos ha escrito una persona, no sé si está conectado desde Sevilla o es de Sevilla, pero tiene una pregunta y es si le recomendaríamos hacerse una casa pasiva en Sevilla, precisamente porque dice, esta semana las temperaturas gozarán los 40 grados y cada año va más. Correcto. Un saludo desde Sevilla. Pues mira, sí, estaba en Sevilla. Así que, bueno, yo sí se lo recomendaría. Claro, es que es lo que decimos. Aquí el reto está en el calor y hay que protegerse tanto del frío como del calor. No, bueno, yo sin duda, vamos, ¿sabes? Me da igual donde... Ahora mismo yo creo que la recomendaría para cualquier sitio en España, ¿vale? Lo único, atendiendo un poco... ¿Sabes? Pues tienes que tener cuidado en el diseño, pues la entrada del sol, ¿sabes? Las protecciones solares, porque la diferencia a lo mejor entre, ¿sabes? Pero yo creo que, vamos, no dudaría, ¿eh? Y también me daría igual hacerla en montaña, ¿sabes? Porque tenemos ahora, tengo unos amigos que quieren hacerse de su vivienda en Segovia, en un pueblo de Segovia, y mi recomendación es clara, hazla así, y además en una vivienda en la que no vas a vivir, que va a ser una vivienda de fin de semana y de veraneo.
no dudes, o sea, porque calentar una vivienda, nosotros tenemos vivienda en la Serranía de Cuenca, calentar una vivienda cuando ha estado cerrada una semana es imposible. Cuando la tienes confortable después de 2 días te tienes que venir. Pero con esto no funciona, o sea, el sistema no es lo mismo. O sea, tú no vas a llegar a tu casa y vas a encontrar la casa a 8 grados, la vas a encontrar a lo mejor a 17. Y entonces, claro, tienes que subirla a 22, claro, le tienes que subir 5 grados, claro. Es más lento, igual que he dicho, es más lento subirlo a 5 grados, pero no te cuesta. O sea, no te cuesta tanto tiempo y luego es mucho más confortable, más agradable. Por ejemplo, tú ahora que la casa está en ejecución, ya lo notáis, es decir, no estáis viviendo ahí, no está funcionando la ventilación ni la aerotermia ni nada, pero cuando entráis a casa la temperatura no es igual que en el exterior, ya se nota la envolvente, ¿no? Ya se nota el termo, como decimos. Sí, ya, no, es lo que decía al principio y además es que está probado empezamos con 11 grados, o sea, entras a la casa con 11 grados y dentro de la vivienda hay 22 entonces está estupendo, o sea, es que es muy agradable. Vale, pues muchas gracias, Belén. Creo que me voy a desconectar, ¿vale? Porque ya llevamos casi 1 hora, entonces, bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y la gente que se ha quedado con su pregunta sin responder se la mandaremos por mail y ya está. Perfecto, gracias, Andrea. Muchas gracias, Belén. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ti, Andrea. Sé que vamos fuera de tiempo, pero quiero robarte el último minuto y es una pregunta muy clara, ¿no? Y una inquietud que tenemos muchas veces y que tenemos muchos nosotros. Hablamos siempre de vivienda, hablamos siempre de residencial y me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Por qué no dotacional? ¿Por qué no llega al sector comercial, ¿no? Al hotelero, incluso a otros sectores, oficinas, etcétera? Estamos hablando de las bondades, ¿no? de construir simplemente un estándar, lógicamente, que está centrado en la eficiencia energética, por supuesto, pero que nos aporta salud y confort. Estamos hablando del mantenimiento, estamos hablando de grandes edificios. Te lo digo porque, bueno, yo como sé que tú estás en todo este tipo de proyectos, que lleva la dirección de ejecución para todo este tipo de proyectos, ¿por qué no existe este planteamiento o este incentivo a utilizar el estándar Passive House para hacer edificios más eficientes? No digo que no hagan edificios eficientes, que sí los plantean, pero ¿por qué no bajo este estándar? Yo creo que es un proceso y que se hará, porque al final cada vez tenemos más contadores en nuestros proyectos, cada vez tenemos más contadores de consumo, porque al final lo que nos interesa es que el inquilino, que el propietario consuma poco y cada vez se hace más. Yo me imagino que es una cuestión de uso, ¿sabes? Aquí hay una mezcla entre, no tanto en la inversión, sino en el uso, ¿no? Lo que hablamos de la puerta abierta y cerrada. O sea, un comercio al final está todo el rato, necesita una cortina ¿sabes? Si en el momento que pongo una cortina de aire encima de la puerta, o sea, ya mi rollo Passive House, si no se abre la puerta todas las veces que estemos previstas ese día, ya estoy muerta, ¿no? Ahí sí que deberíamos de hacer un control. Hay colegios que se están haciendo, está el hotel del País Vasco, que ahora no recuerdo si es en San Sebastián, que está en las afueras de San Sebastián. Hay colegios que se están haciendo, o sea, yo creo que hay residencias de ancianos, o sea, se está empezando a incluir en elementos que se puede controlar, o sea, que no podemos estar entrando y saliendo. En un Burger King, para poner un ejemplo, en una hamburguesería no podemos hacer un Passive House a lo mejor, pero en todos los demás, ¿sabes? Sí podemos conseguirlo. Yo creo que será algo que se ande para... Es evidente y bueno, aunque evidentemente la aparición en ciertos proyectos, como conocemos guarderías, centros de salud, residencias que comentabas y tal, todavía simbólicas, y es cierto que, bueno, gracias a Dios desde el norte de España, y sobre todo con la fuerza que está haciendo Navarra, nuestros amigos, bueno, pues se empieza a crecer, ¿no? En todos estos ámbitos y, lógicamente, pues muy recomendable y muy interesante para el futuro de la construcción, que esperamos estar ahí trabajando en ello, por supuesto. Belén, muchísimas gracias. No te puedo decir otra cosa. Veo que ya te están por ahí reclamando, que eres una persona muy, muy ocupada, aunque no pero sí. Está siendo bastante complicado estos días el trabajo, sí. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, por contar tu experiencia, porque yo creo que además todos los que te conocen y los que no te conozcan, eres una persona muy franca que lo cuenta todo de corazón, o sea que evidentemente así la conoce todo el mundo y así tenemos la oportunidad de conocerla. Yo para cerrar quiero solamente decir 2 cosas. Bueno, nosotros hemos organizado una visita, ¿vale? A la vivienda de Belén para este jueves a las 6 de la tarde, donde además
va a estar Víctor Macedo, que es va a explicarlo él, ¿vale? Que es compañero, amigo y el jefe de obra que ha estado en esa obra para, bueno, explicar un poquito cuáles son las claves, con lo cual os invito a que este próximo jueves os podáis conectar a las 6 de la tarde a esta visita virtual que vamos a hacer sobre la vivienda para explicaros un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto y cuáles son los puntos clave. Y por otro lado, bueno, dar la noticia desde aquí que el proyecto de Belén tenemos una colaboración donde vamos a habilitar un espacio para que los clientes en el futuro puedan ir a masticar lo que es un edificio pasivo con esta monitorización que hablábamos, con este control. La intención es que, bueno, tengamos un pequeño espacio de un edificio en uso, evidentemente, donde todos nuestros clientes, por supuesto, o futuros clientes, por supuesto, puedan venir a masticar lo que es el Passive House, porque, bueno, como ha dicho Belén, es un tema muy importante, visitar una vivienda y sentirla y vivirla para poder eso. Así que espero a finales de año poder estrenar este showroom, no solamente porque tenemos muchas ganas, sino por conservar la amistad con Belén por los plazos de la obra. Así que, Belén, muchísimas gracias por todo. Un placer veros a todos y nos vemos el próximo martes con otro Brick Passive House y el jueves, por supuesto, en la visita. Así que muchísimas gracias a todos y que paséis buena tarde. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, gracias Belén. Adiós. Adiós.